bienvenidos hermanos a nuestro estudio bíblico que estamos llevando a cabo en estos días, recordando estos pasajes muy interesantes del Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a abordar el capítulo 3, rogándole a Dios pues que nos dé este discernimiento y que pues transmita de su palabra a nuestros corazones, que es la única que nos llena, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de las manos del Señor para comenzar con nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú, Señor, siempre nos hablas a través de tu hermosa palabra, la cual es fuente de vida, Señor, para cada uno de nosotros, nuestro alimento, Señor, el que más necesitamos para seguir creciendo y madurando espiritualmente y parecernos cada día, Señor, más a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque siempre, Señor, tenemos esa bendición tuya, Señor, esa bendición espiritual que es la que necesitamos todos los días, cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, buscando siempre primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Te damos muchas gracias porque hemos decidido apartar este tiempo para ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, dando lectura al capítulo 3. Pues ya vimos la semana pasada parte de esta historia. El de la semana pasada, el capítulo 2, pues notamos este material que es exclusivo del Evangelio de Mateo, esta llegada de los sabios que ya hablamos y explicamos acerca de los presentes, acerca de todo el simbolismo que había allí, reconociendo ya a Jesús como ese rey de los judíos, ¿no? Y adorándolo como el Dios todopoderoso, Dios hecho carne, ¿no? El verbo encarnado. Entonces, el día de hoy vamos a pasar al capítulo 3, en donde ya da comienzo este ministerio de Jesús, que obviamente hay un lapso de tiempo entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pues aquí ya el Señor Jesús ya no es un niño, ya es un hombre, y ya va a comenzar su ministerio. Entonces vamos ahí a dar lectura en el capítulo 3:1 de Mateo. Dice así: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Acudían a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, aquí vemos ya la aparición de un personaje que es Juan el Bautista, alguien que fue muy redundante. De hecho se menciona en los 4 evangelios, tanto en Mateo, en Lucas como en Juan, y cada uno de ellos da testimonio de este hombre que fue un hombre de Dios, que empezó a preparar el camino del Señor y a predicar este evangelio de arrepentimiento. Bueno, la existencia de Juan el Bautista es totalmente corroborada y comprendida. Incluso el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, en el libro 18, en el capítulo 2, 5,2, ahí menciona parte de la historia de Juan el Bautista. Lo que menciona él es en el momento en el que es mandado decapitar por Herodes, una historia que ya sabemos por la Biblia, y él da testimonio, este historiador, de la existencia de Juan el Bautista precisamente. Ahora, Juan el Bautista, recordemos un dato interesante que se nos menciona en el Evangelio de Lucas, no propiamente en el de Mateo. Él descendía de una línea sacerdotal directa, tanto su madre como su padre eran de la línea sacerdotal.
A Elizabeth, su madre, se le dice ahí que es de las hijas de Aarón, Aarón, que es el sumo sacerdote hermano de Moisés, y a su papá también de la línea de Abías, que era uno de los 24 turnos que había para ejercer el sacerdocio en el templo de Dios. Entonces notamos ahí una particular referencia también con Jesús, que él también tenía el linaje, recuerdan, de tanto de José como de María caían en David, o sea, las dos eran descendencias, y él caían los dos en Aarón, ¿no? De la descendencia levítica directa. Entonces él, Juan, pues también otro dato peculiar de él es que vemos que también es uno de los pocos niños varones que lograron sobrevivir de aquella matanza atroz que mandó a hacer este rey Herodes cuando se entera del nacimiento del rey de los judíos por parte de aquellos sabios de Oriente, ¿no? Entonces, dentro de la tradición judía se cree que a Juan o lo escondieron sus padres o no estaba cerca de Belén y las áreas circunvecinas en donde fueron estos hombres armados a matar a todos aquellos pequeñitos inocentes que son los primeros en morir por la causa de Cristo, que se mencionan en la Biblia. Y él es uno de los pocos de esa generación de varones de esa edad, porque él es alrededor de 6 meses mayor que el Señor Jesús, o sea, andaban en las edades más o menos. Entonces él es uno de los pocos que se logra, digamos, salvar, y obviamente pues ya vemos allí la mano de Dios, porque él tenía un propósito divino desde su nacimiento. Él ya había sido escogido de parte de Dios para precisamente preparar el camino del Mesías, que era Jesús, que se considera que era su primo en segundo grado, o sea, María y Elizabeth eran primas y ellos ya eran como primos en segundo grado, ¿no? Entonces tenían una familiaridad ahí. Otra de las cuestiones que podemos ver aquí era la vestimenta que él llevaba, que él portaba, que era muy significativa y muy parecida a aquella que llevaba el profeta Elías, de quien como dice aquí, o sea, se habla y se profetiza de él, y vemos cómo esta vestimenta, la vemos en Segunda de Reyes 1:8, pues era muy parecida, y él había decidido, como él tenía esta línea sacerdotal directa, sin embargo, como si él hubiera renunciado a todo esto, porque por linaje podía ser un sacerdote, o sea, acuérdense que esto ya venía de las familias y los padres le enseñaban a los hijos y era así, se iba heredando el sacerdocio. Y él como que da la espalda a ese sacerdocio porque ya estaba corrompido. Sin embargo, probablemente su padre en la niñez sí le enseñó ciertas cosas porque se iban enseñando. Entonces, él da la espalda y dice que se va a morar a los desiertos. En otro de los evangelios lo podemos ver, y él comienza a transmitir este evangelio de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que mire, esta predicación es tan vigente y tan contemporánea antes como ahora. Lamentablemente el día de hoy pues esta cuestión se ha diluido mucho, porque mucha gente lo considera una palabra dura, y ciertamente cuando les dice generación de víboras sí suena algo duro. Sin embargo, él sabía lo que estaba transmitiendo, y es que venían a él muchos religiosos como pretendiendo dar un testimonio delante de la gente de que sí había un arrepentimiento, pero él, que tenía ese discernimiento de parte de Dios, notaba que era pura apariencia, porque recordemos que los religiosos de aquel tiempo pues eran así, de pura apariencia. Entonces él les comienza a confrontar con su pecado, pero ¿con qué propósito? El de incomodarlos, de ninguna manera. El de que se arrepientan, aunque a veces el evangelio sí llega a incomodar nuestra carne, o sea, esa es una realidad. Hay cosas que a todos nos cuesta reconocer, pero sin embargo cuando Dios nos las dice o nos las señala, siempre va a ser para que nosotros tengamos la oportunidad de rectificar. Y esto lo podemos ver desde el mismo Génesis, cuando Adán y la mujer caen en este pecado. El Señor sí le pregunta, ¿qué has hecho? ¿No? O sea, ¿qué has hecho? Como buscando, no porque el Señor no supiera, sino buscando esa confesión de arrepentimiento. Entonces, esto es algo que el Señor anhela en cada uno de nosotros, que haya ese arrepentimiento genuino delante de Dios, y esa fe que nos lleva a la salvación en Jesucristo, que sabemos que la salvación es gratuita, no es por obras, pero que se requiere esa fe y ese arrepentimiento, esa fe en Jesucristo, que es el único camino al Padre, ¿no? Entonces, vemos cómo esta predicación es vigente totalmente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el hablar del pecado, el hablar del arrepentimiento, definitivamente viene a ser el evangelio del Señor Jesucristo, que viene y nos confronta, pero nos dice,
te arrepientes y tienes fe y está la salvación para cada uno de nosotros, ¿no es así? Bueno, otra de las cuestiones que hay que mencionar también acerca de Juan, y esto es algo que regularmente sale en su biografía, es que muchos lo han vinculado de alguna manera con una secta que surgió dentro de estos 400 años de silencio del pueblo, de Dios hacia su pueblo, en donde ellos fueron primeramente conquistados por los griegos, luego los romanos, y tuvieron allí una serie de problemas políticos en el país. Entonces ya el sacerdocio ya se fue como diluyendo y empezaron a surgir sectas. Dentro de las sectas pues estaban los fariseos y los saduceos, que se mencionan mucho en la Biblia, y también había una secta que se le llamaba de los esenios. Esta secta tenía esta particularidad de que se apartó, tenía estos lugares apartados, digamos, se separó de todo lo que era el pueblo, y ellos vivían en su comunidad, nada más entre ellos, y ellos tenían su propio sistema, por así decirlo, de vida, y cada uno de ellos pues interpretaba las escrituras de una manera distinta. Por ejemplo, los saduceos tenían ideas muy diferentes a los fariseos, y ellos tenían ideas muy diferentes a los esenios. Entonces, a veces había mucho debate entre ellos por lo mismo. Dentro de las particularidades de los esenios había esta vida austera, por eso muchos vinculan mucho a Juan en esta secta. Y otra de las cosas es que ellos tenían un rito de purificación de sumergirse en agua. De hecho, en los lugares en los que ellos se han asentado de una manera arqueológica se han encontrado varias partes que ellos construyeron como tipo piscinas para llevar a cabo estos rituales de purificación, por así decirlo, que ellos lo manejaban 3 veces al día. O sea, era muy diferente al bautismo que Juan venía predicando ya para el perdón de pecados. O sea, era muy diferente totalmente. Pero sin embargo, pues hasta la fecha muchos teólogos no cristianos, porque los teólogos no todos son cristianos, muchos teólogos no cristianos han vinculado esta parte de que sí pudo haber tomado de allí, pero no, sabemos que el ministerio de Juan le venía del cielo. O sea, el Señor ya lo había capacitado de una manera sobrenatural, como nos capacita a cada uno de nosotros, para ejercer este ministerio que era, digamos así, pues el que estaba preparando, el precursor del Mesías que estaba por venir, ¿no? Entonces, aquí vemos pues cómo muchas veces nosotros tenemos que tener esta información a la mano para saber pues cómo se desarrolla la historia de cada uno de estos personajes. Entonces, vamos a pasar ahora a esta parte de el bautismo de Jesús, no sin antes mencionar que una de la parte importante de aquí de la predicación es cuando habla en el versículo 12, que dice: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí ya hablando de un castigo eterno y una separación entre los hijos de Dios y los que no lo son. O sea, esto ya era algo que de inicio probablemente a muchos fariseos les causaba cierto choque, porque ellos estaban muy seguros de su descendencia. De hecho, cuando habla aquí de que aún de estas piedras puede sacar hijos Dios a Abraham, se considera, muchos teólogos han visto, de que la parte que él estaba del Jordán puede ser aquella parte que se menciona me parece que está en Josué 4:7, en donde el pueblo pasa el Jordán, cuando vienen en el Éxodo, pasa el Jordán, y van pasando con el arca los sacerdotes, se abren las aguas y Josué les da un mandato. A un varón de cada tribu van a traer una piedra y la ponen allí, y dice que esto serviría como un monumento perpetuo para que todos los hijos de Israel recordaran los hechos del Señor. Entonces muchos han considerado que quizás Juan está ubicado en una parte cercana, o probablemente es muy cercana de allí, y cuando dice que puede levantar piedras aún de descendencia de Abraham, aún de estas piedras, se refería a estas piedras. O sea, es algo muy interesante, es un dato histórico pues que ahí puede quedar. Igual a lo mejor y no, pero también puede ser una posibilidad muy interesante, ¿no es cierto? De que podamos nosotros escudriñar y cavar un poco más profundo para haber cumplido muchas cosas, porque aquí se empieza a unir muchas profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y vemos ahora a Juan el Bautista como un tipo de aquel Elías, ¿no? Que hasta la vestimenta se parecía mucho a él. Ahora vamos a pasar al bautismo de Jesús. Dice en el versículo 13:
Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos algo muy interesante, y lo primero que debemos de decir es que aunque el bautismo que Juan venía predicando era para perdón de pecados, en el Señor Jesucristo no aplicaba este mismo principio, porque todo el contexto bíblico, desde las profecías mesiánicas hasta el Nuevo Testamento, en todo se nos enseña que Él no tuvo pecado. Por eso tiene es 100% humano y 100% divino. En Él no había pecado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en él fue descargado el pecado de todos nosotros, porque él pagó por él, pero él nunca cometió pecado. O sea, el pecado fue algo ajeno a él que se le descargó, pero él no moraba en él, o sea, él nunca lo cometió. Entonces, en el Señor Jesús no aplica esto mismo. Sin embargo, sí habla de que para que se cumpla toda justicia. Sí, es una frase interesante, ¿no le parece? O sea, sí es algo que uno debe de remarcar, porque el Señor Jesucristo, una de las cosas que nosotros podemos ver alrededor de todos los evangelios es que todo fue hecho de una manera prácticamente cronometrada al milisegundo. O sea, todo va cayendo perfectamente en cumplimientos de distintas profecías. Y esta es una de las cosas que nosotros podemos ver. Ciertamente Él lo hace como un ejemplo para nosotros, como un ejemplo de lo que el ministerio pues implica, ¿no? O sea, en cuanto al bautismo. Pero también podemos ver aquí partes, porque mire, cuando un sacerdote, y si me acompaña al Éxodo 29, permítame un segundito, ya lo traigo aquí separadito, pero en el Éxodo 29 podemos ver nosotros cuando eran consagrados, por ejemplo, de parte de Aarón y sus hijos, la consagración para el sacerdocio. Y en el versículo 4 vemos que dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Entonces vemos aquí esta cuestión de la purificación, ¿no es cierto? De la purificación, muy bien representada en la cuestión del bautismo, que es por inversión total, no es por aspersión. Entonces es por inversión total y un levantamiento. Algo así le hacían a los sacerdotes en aquel tiempo, en aquel lavacro, en donde eran lavados totalmente. Después, dice en el versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Esta unción del aceite se depositaba sobre tres diferentes personas, que eran reyes, sacerdotes y profetas. Y esta unción representaba el Espíritu Santo en ellos, que los capacitaba para llevar a cabo esa función determinada que tenían que hacer. En el caso de los reyes, pues dirigir y gobernar al pueblo. En el caso del sacerdote, ministrar la adoración de Dios. En el caso del profeta, predicar y hablar las verdades de Dios. Y después en el versículo 19 dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y aquí ya después se comienzan a narrar diferentes sacrificios por el pecado de ellos, buscando la aprobación de Dios, ¿no? Entonces vemos todo esto representado perfectamente en el bautismo del Señor Jesucristo, en donde Él es lavado, en donde el Espíritu Santo reposa en Él, haciendo Dios una mención pública de la unción en el Señor Jesucristo. De hecho, la palabra Cristo significa el ungido. Y vemos también la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿esto qué nos da a entender y cómo se cumple todo esto en el Señor Jesucristo? Pues Él ya iba a comenzar su ministerio, y es interesante que sea Juan quien lo bautice, porque él viene precisamente de todo un linaje sacerdotal. O sea, tiene una autoridad espiritual de parte de Dios y lo está cumpliendo. De hecho, podría decir que en ese tiempo probablemente Juan era el único que estaba cumpliendo el sacerdocio como el Señor lo había mandado, en el sentido de tener esta vida íntegra delante de Dios, ¿no? Porque ya todo el demás sacerdocio religioso pues ya se había corrompido. Entonces vemos cómo se cumple todo esto en el Señor Jesús,
como rey, sacerdote y profeta del Señor para que comience este ministerio y que en donde él da se hace público ya su ministerio y ya comienza a llamar a sus discípulos, ya estaba allí en Galilea y comienza a llamar a sus discípulos y vemos aquí cómo se cumple toda la ley, porque el Señor Jesucristo bien dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que la vine a cumplir. Y Él es el cumplimiento perfecto de toda la ley que ningún ser humano puede cumplir, y menos por mérito propio. Tan es así que muchos de los que quizás iban a bautizarse con Juan el Bautista habían entendido esto, que un ser humano no puede cumplir la ley. Necesitamos al Señor Jesús, el único que pudo cumplir toda la ley de Dios. Esto es muy interesante y es algo digno de remarcar, pues como ya entendemos, el Señor Jesucristo hizo un ministerio conforme a la palabra de Dios y Él cumplió todo lo que estaba establecido en la ley y los profetas que hablaban precisamente de Él y que definitivamente es el único que cumple y que la cumple por nosotros, ¿no? Ahora delante de Dios nosotros somos justificados gracias al sacrificio de Cristo en cada uno de nosotros. Y esta cuestión de que los sacerdotes, pues ya vimos cómo eran ungidos, también vemos la unción en reyes, por ejemplo, en primera de Samuel 15:1 con Saúl y con David. Y ahora esto marcaba la entrada también de un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba dentro de la casa de Leví y ahora es trasladado en Jesucristo a la casa de Judá, porque Jesucristo dice la Biblia que es nuestro sumo sacerdote y da paso a un sacerdocio diferente, que ya no se hereda por genética, por haber nacido de una casa, sino que ahora es una herencia espiritual de cada uno de nosotros. Fíjese qué privilegio tenemos cada uno de nosotros, y aquí es el cumplimiento de todas estas cosas. Dice la Biblia en primera de Pedro 2:9 que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y también en Apocalipsis 1:5 dice que somos reyes y sacerdotes ahora en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí cómo nosotros entramos. O sea, es algo maravilloso y ver todo lo que el Señor Jesús ganó con su muerte y su sacrificio. Y definitivamente es algo que como hijos de Dios nos debe de dar alegría, la gran estima que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros, el valor que tenemos delante de Él, que nos ha delegado ahora el sacerdocio mismo. O sea, que seamos esos sacerdotes obedientes a las palabras, guardando las formas de Dios, dando testimonio, predicando el evangelio, así de la manera en la que nos fue dicha predicarlo. Al final de cuentas, es la misma palabra la que logra convencer y la que hace el trabajo con el Espíritu Santo en el corazón de las personas para una conversión. Pero es algo muy importante, es algo de remarcar para cada uno de nosotros, como ahora el Señor Jesucristo nos delega este sacerdocio, que de esto pues definitivamente sería todo un tema para hablar. Ahora cómo nosotros ejercemos este sacerdocio, cómo desde casa pues el varón, ¿verdad?, ejerce este sacerdocio, y cada uno de nosotros también cómo lo vamos ejerciendo en nuestro diario vivir. Y es algo muy interesante. Entonces le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que podamos escudriñar cada día más las Escrituras, porque en ellas vemos al Señor Jesucristo representado y vemos el cumplimiento de todas las cosas y las profecías en una sola persona. Y eso es algo que es importante también señalar. Muchas veces los judíos y los religiosos de aquel tiempo pues no creían que en una sola persona se cumplieran estos tres, tanto rey, sacerdote y profeta, pero se cumplió en el Señor Jesucristo. Y esto pues habla de las maravillas tan grandes de Dios y de cómo en Cristo estamos completos, estamos seguros. Él es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote y el que vino a darnos el Evangelio, el verdadero Evangelio, el cual debemos apreciar, porque a nosotros no nos costó nada, pero Él le costó su vida. Entonces le damos muchas gracias a Dios por eso. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.